Ξεσάρετουσα μου τα θλιβερά μαντάτα. Ο κύρις σου με εξόρισε εις τη ξενιτιά στη στράτα. 4 μέρες μοναχά μου δω και να λιμένω. Ύστερα να ξενιτευτώ, πολύ μακριά να πιένω. Και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω και πως θα ζήσω δίχως σου ή το χωρισμό εκείνο. Hola, muy buenas a todos. En este vídeo os voy a hablar ni más ni menos que de mi obra literaria favorita, el Erotócritos, un poema escrito por el cretense Vicentios Kornaros. Se trata de un poema narrativo que me ha hecho llorar mucho, lleno de magia. Tiene muchos tópicos de los libros de caballería, pero a la vez una historia fascinante, una historia de amor y aventura fascinante que, cantada, recitada, no deja de sorprenderme una y otra vez. Aparte, se trata de una obra que en mi opinión está muy infravalorada. Fuera del mundo grecoparlante apenas se conoce, y yo creo que ya va siendo hora de que más gente hable sobre ella. Así que bueno, voy a aprovechar este vídeo para ofrecer información, por supuesto, y también mi perspectiva, mi opinión acerca de lo que entraña esta obra. Ya disponéis de información similar en mi blog personal. Os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace a la entrada de mi blog sobre el Erotócritos que he escrito recientemente. Cuando pensamos en Grecia, se nos suele venir a la cabeza la edad antigua, los bellos templos con sus frontones, las clámides y las esculturas, y el azul de su cielo y sus mares. A Grecia se la encasilla tanto en la antigüedad que resulta extraño hablar de ella para referirnos a otras épocas. Se trata de una especie de efecto Nelson Mandela. En esta entrada, pues, os hablaré de la Grecia de hace 400 años. Nos hallamos en la isla de Creta, en los albores del siglo XVII. 30 años han pasado de la batalla de Lepanto y casi toda Grecia ha caído ya bajo el yugo otomano, pero no Creta, que se encuentra en manos venecianas. Tan solo medio siglo queda para que la isla pase a ser un dominio más del futuro sultán Mehmed IV. Mientras tanto, los cretenses ya llevan 4 siglos siendo súbditos de la próspera urbe del Adriático, y con ello, el esplendor cultural que se está viviendo en Europa occidental también alcanza la antigua patria de los minoicos. Al mismo tiempo, España vive su siglo de oro y Shakespeare deslumbra en Inglaterra, pero a Creta también ha llegado el fénix del Renacimiento, o como se dice en griego, la anagénesis, es decir, el nuevo Génesis. Junto al Erotócritos, entre los mayores exponentes del Renacimiento cretense se encuentran el dramaturgo Georgios Kortátzis, autor de la tragedia Erofili, y, por supuesto, el pintor Dominikos Theotokópulos, nuestro Greco, que nació en la capital, la actual Heraclión, antiguamente conocida como Candía, y también como Castro, es decir, Castillo, y que posteriormente viajaría hasta Venecia y luego a España, donde desarrollaría su gran labor pictórica. ¿Veis esta imagen? Esta imagen corresponde a una representación de la Erofili, concretamente a los instantes finales de la obra.
Σαν αστραπιάψε και σβήσε και έλειωσε σαν το χιόνι, σαν εφάλωνε σκορπίσε στον ανέμο σαν σκόνη, το πνεύμα σου πανάρεται τέρι γλυκή κατόρου, παρακαλώ σε να δεχτεί το πνεύμα το δικό μου. En lo que respecta a la autoría del Erotócritos, se sabe que fue escrito por Vicentios Kornaros, pues en los últimos versos de la obra el poeta nos revela su nombre. He visto que muchos desean saber quién ha escrito este poema, ni me ocultaré ni permaneceré en el anonimato. Vicentios es el poeta de la familia Kornaros, que lo hallen sin pecado cuando la muerte se lo lleve. En Sitía nació, en Sitía se crió, allí trabajó en lo que escribe para vosotros. En Castro se casó, como la naturaleza aconseja. Su final llegará cuando Dios lo decida. Con estos datos que el poema ofrece, los investigadores llegaron a encontrar hasta 7 candidatos. No obstante, hay uno de ellos que sobresale claramente. Un tal Vicentios Kornaros, nacido en Sitía, al este de la isla, en 1553. Era miembro de una noble familia venetocretense que se casó en Castro, en la moderna Heraclión, en 1590. Ocupó diversos cargos en la administración de la isla y compartió intereses literarios con un hermano que fundó la Academia de los Extravaganti. Tanto Vicentios como su hermano, Andreas Kornaros, escribieron también poesía en italiano. Finalmente, Vicentios moriría en 1513 o 1514, poco antes de que también nos dejaran Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Aunque desde primera hora el Erotócritos gozó de popularidad y circuló en varios manuscritos, habría que esperar todo un siglo, hasta 1713, para que por fin apareciera impreso. Esta primera edición fue publicada en Venecia por Antonio Bortoli, que se especializó en llevar a cabo publicaciones para los residentes griegos y armenios de la ciudad. Posteriormente, en el siglo XIX, se imprimirían en Atenas numerosas ediciones populares de la obra que se diseminarían por todo el mundo grecoparlante. Por aquel entonces no había vendedor ambulante que no llevara consigo copias de la obra, tal y como afirma el célebre poeta Yorgos Seferis al recordar su infancia en Esmirna, la actual Izmir. Ya en el siglo XX destacan 2 ediciones críticas de la obra, la de Stefanos Xanthoudiris de 1915 y la de Stylianos Alexiou de 1980. Pero volvamos al 1600 para conocer mejor el contexto de la obra. Por supuesto, no cabe duda de que los cretenses cultos de la época eran conscientes del glorioso pasado del que una vez gozaron los antiguos helenos, aunque sus conocimientos de los detalles exactos probablemente no eran del todo precisos. De aquella Grecia, una vez faro del mundo occidental, solo quedaban ya ruinas y un presente ignominioso tras siglos de dominación foránea. Ante tal situación, no es de extrañar que germinara una inmensa e irresistible nostalgia. ¿Cómo dar salida a tales sentimientos? Plasmarlos en un cuento romántico fue la opción por la que se decantó Vicentios Kornaros. El Erotócritos consta de 10.012 versos agrupados en pareados con rima consonante. Los versos son de 15 sílabas, muy típicos de la poesía popular griega medieval y moderna. Se dice que con estos versos las palabras corren libremente como un carro sobre una buena superficie para la conducción. El poema está compuesto, pues, según el ritmo tradicional de las mantinadas cretenses. Μιανε μου ερωτά, ρε θε μιανε μου ερωτά, κι αγάπη ο Γιάννη μου. Άντες, άντες, κι αγάπη ο Γιάννη μου. Κι αγάπη ο Γιάννη μου, αν κοιμάσαι, ξύπνησε, να ακούσεις τη φωνή μου. Las mantinadas, que suelen tratar de asuntos amorosos y satíricos, se suelen cantar o recitar principalmente en bodas, bautizos y otros festejos, siempre en compañía de la lira y el laúd. El Erotócrito se divide en un total de 5 partes: alfa, beta, gamma, delta y épsilon. La historia se ubica en una especie de Grecia imaginaria.
Por un lado, nos hallamos en una Grecia pagana, pues, según el autor, la fe todavía no tenía por aquel entonces raíces firmemente consolidadas. Sin embargo, por otro lado, también aparecen elementos propios del mundo medieval, como las justas de caballeros, y de hecho la obra es una especie de libro de caballerías en verso. Nada más comenzar la primera parte del poema, el poeta señala que lo que lo ha impulsado a contar este cuento de ejemplar fidelidad entre dos jóvenes amantes es la inestabilidad de la fortuna. La fortuna se convirtió en un tema extremadamente frecuente en la época del autor, como podemos observar en El laberinto de fortuna de Juan de Mena o en La copla décima de Jorge Manrique. Los estados y riquezas que nos dejan a deshora. ¿Quién lo duda? No les pidamos firmeza, pues que son de una señora que se muda. Que bienes son de fortuna que revuelve con su rueda presurosa, la cual no puede ser una, ni ser estable, ni queda en una cosa. También lo podemos ver en la Celestina. ¿Por qué todos los personajes que mueren en la Celestina, salvo la propia Celestina, caen antes de morir? Esa caída simboliza la caída de la rueda de la fortuna. Lo mismo sucederá con la vida sueño. Así pues, dice Segismundo, la fortuna no se vence con injusticia y venganza, porque antes se incita más, y así, quien vencer aguarda su fortuna, ha de ser con prudencia y con templanza. Así pues, nos dice el autor del Erotócritos, los giros de la rueda, que todo lo trastocan, y que a veces a los cielos y otras a los abismos nos llevan, y el tiempo que nunca reposo nos deja, y que hacia el bien y hacia el mal camina presuroso, y el temblor de las armas, y el poder del amor, y las bondades de la amistad me llevaron el día de hoy a rememorar lo que les ocurrió a dos jóvenes que se fundieron en un amor puro sin tacha. La historia se ubica en Atenas, centro de sabiduría y toda nobleza, a la que gobierna el poderoso rey Heraclis. Tras varios años sin conseguir engendrar un hijo, su esposa Artemi finalmente concibe una hija. Esta hija, a la que llamaron Aretusa, aparte de convertirse en una joven de incomparable belleza, también mostró desde temprana hora una gran curiosidad intelectual. Uno de los consejeros del rey, Pesóstratos, tiene un hijo llamado Erotócritos, un joven excelente y sin igual. Cabe destacar que a lo largo del poema a Erotócritos siempre se le llama Rotócritos sin la E inicial e incluso Rócritos. No obstante, su nombre completo es Erotócritos, que significa el que sufre de amor, del mismo modo que Aretusa significa la virtuosa. El importante cargo de su padre le permitía a Erotócritos frecuentar a diario el palacio. No obstante, un día, el primero que ve a la princesa Aretusa cae locamente enamorado. Tras intentar en vano suprimir su pasión cazando, termina desvelándole sus sentimientos por la hija del rey a su amigo Polídoros, al cual le parece esto un disparate, dada la diferencia de clase social existente entre ellos. Cómo una dama de la realeza iba a casarse con el hijo de un consejero. Erotócritos le responde hablándole sobre el poder del amor. No obstante, le dice que por el momento intentará olvidarla, aunque haya de morir por no volver a ver a Aretusa. El amor por Aretusa lo compara con el vuelo de Ícaro, sube hasta las alturas del cielo, pero sus alas terminan quemándose una y otra vez. Por supuesto, Erotócritos sigue arrasado por este amor, y para templar su dolor comienza a dedicarle serenatas nocturnas a su amada bajo las ventanas del palacio. Cuando llegaba la fresca noche que trae descanso a la humanidad, él cogía su laúd y dirigía incesantemente sus dulces cantos al palacio, la mano dulce como el azúcar, la voz como la del ruiseñor, que todos escucharan sus cuitas y se lamentaran. Habló de las pasiones del amor y de cómo éste lo hizo enloquecer. Sus peras traspasaban los corazones, partían los mármoles y al hielo lo hacían hervir. Aretusa también se enamora enloquecidamente. Oriente y occidente se confundieron y quedó muda y ciega como una piedra. Marchaba a tientas por el camino del amor, buscando a su amado, y de repente sus ojos se iluminaron y se marcharon las tinieblas. Sin embargo, Erotócritos se encontrará con la oposición del rey. Incluso tras vencer en un torneo de caballeros, el rey seguirá impidiendo la boda entre los enamorados. Me encanta el momento en que el narrador nos presenta a los caballeros. Primero, Dimofanis, señor de Mitilene. Segundo, Andrómajos, príncipe de Nauplia. Tercero, Filáreto, señor de Metone. Cuarto, Heraclis, señor de Eubea. Quinto, Nicostratis, señor de Macedonia. Sexto, Dracómajos, señor de Corone. Séptimo, Tripólemo, señor de Dalmacia. Octavo, Glicáreto, señor de Naxos. Noveno,
Spizoliondas, señor de Caramania, 10º Pistóforos, príncipe de Bizancio, cuya magnífica opulencia asombra a todos menos a Aretusa, 11º Dracócardo, señor de Patras, 12º Quiprídimos, príncipe de Chipre. El penúltimo es Erotócritos, en representación de Atenas, todo de blanco y montado en un caballo negro. Y finalmente, todo de negro, en eterno luto, llega Jarídimos, príncipe de Creta y gobernante de la afamada Gortina. Había vivido una historia trágica, similar a la de Céfalo y Procris. Desde la muerte de su amada, había ido vagando por numerosas tierras, de torneo en torneo, para llevar todos los trofeos a la tumba de su amada. La historia continúa, pero ya dejo que lo descubráis por vuestra cuenta. Tal vez otro día cree un nuevo vídeo sobre el resto de la historia. ¿Os imagináis que Cervantes hubiera enterado de la existencia del Erotócritos? El nivel de locura de Don Quijote como mínimo habría sido el triple. Aretusa habría sido una dura competidora para Dulcinea. Escuché por primera vez el Erotócrito cantado allá por el año 2007 o 2008. Estaba viendo la serie Tis Agapis Mageria, que se ambienta en Creta, y en el primer episodio, antes de los 10 minutos, ya sale uno de los personajes cantándolo. Desde entonces he ido encontrando otras versiones del Erotócrito, de entre las cuales mi favorita es la del compositor Mamangakis. Μέσα σε τούτο τον καιρό ήρθεν εκείνη η ώρα να μαζοχτούν οι στρατηγοί να αναγαλιάσει η χώρα. Να κονταροχτυπήσουν τα δώρα να κερδέσουν, να τιμηθούσιν οι καλοί, να ντροπιαστούν όσοι παίζουν. Εκάτεσε ο Ερωτόκριτος τσίνο που διαλαλήθη κι σε μεγάλη πεθυμιά παράλλον εκκινήθη. Ήρθεν ο Ρήγας τσίκατσε να πάνω στο πατάρι κι όρισε τότες το ζημιό να βγουν οι καβαλάροι. Εκεί τον εκκυρίλησα, εκεί κι η θυγατέρα. Πάντα την ένας πλαχνικά εκράφηκε απ' τη χέρα. Εκράφηκε πάλι η Ρήγισσα αθώ περιπλεμένου και φαίνεται σου το δέντρο τον είχα σηκωμένο. Τούτος ο αθώς ευρίσκετος τσιρίλισσα στη χέρα, ως για να τον εδώσει νους εκείνη την ημέρα. Ο πρώτος όπου μ' αφεντιές ήρθε την ώρα εκείνη, ήτονε τα Φεντόπουλο από τη Μυτιλή. Με σπούδα και με βιά πολύ επρόβαλος λιοντάρι, ο αφέντης της Μακεδονιάς, το όμορφο παλικάρι. Με φορεσάλο πράσινη, μαϊτούς χρυσούς στη μέση, ήρθε και τα Αρχοντόπουλο που Ηράκλη τον ελέσει. Ήταν του Ρήγα τα ναπιού ο γιος ο Κανακάρης, ο σαν αϊτός επέτετος τάλογο καβαλάρης. Κι ήτονε το Ρηγόπουλο Τσιτσίπρος, ο Πετρίτης, Κύλαμπος Λάμπη Αυγερινός και Φέτζιο Αποσπερίτης. Ήρθε λαός αρρύθμιτος, εγέμισεν ο φόρος, στο ύστερο Ερωτόκριτος ίσωσεν ασπροφόρο. Ρωσίνη, ποιος σου φαίνεται έναν κάλιο παλικάρι, στο σύσμα και στο λύγισμα και στη σαντριά στη χάρη. Λιοντάρι στην παλικαριά, χρυσός αητός στο διώμα, πολλά σκλαβώνει τσικαρδιές στο ζαχαρένιο στόμα. Οι κόρδες του λαγούντουν του πουλιάνκε και λαϊδούσι και γιάννου τα τραγούδια του άρρωστο να τα ακούσει. Y he aquí la escena de Tis Agapis Mageria, la serie de la que antes os hablé. Γεια στα χέρια σου, ευτυχία μου. Αυτές οι κουλούρες σου είναι για βραβείο. Θα τις δουν οι καλεσμένοι μας και θα μείνουν με το στόμα ανοιχτό. Ευχαριστώ, θεία. Όλγα, τι κάθεσαι? Φέρε να μας τρατάρεις από την καινούργια τσικουδιά του πατέρα σου. Μετά το γάμο δεν θα έχει μείνει ούτε σταγόνα. Ορέστη μου, τραγούδισέ μας τον Ερωτόκριτο, να ανοίξει η ψυχή μας. Για το χατήρι σου, γιαγιά. Για το χατήρι της αδερφής σου, της αγάπης μας, που θα φύγει μικρή. Σώπαινε, μάνα. Σωπαίνω. Στην υγεία της αγάπης. Να ζήσεις σαν τα ψηλά βουνά. Στα δικά σου, Ορέστη. Χαίρεσαι. Να είστε καλά. Έλα, παιδιά, πάμε τον Ερωτόκριτο. Και στα δικά σου, Ορέστη. Τα μάθες άρετουσα μου τα θλιβερά μαντάτα,
Ο κύρις σου με εξόρισε στις ξενήθια στη στράτα. 4 μέρες μονάχα μου δώκε έναν ημένο, κι ύστερα να ξενιτευτώ, πολύ μακριά να βγαίνω. Και πως θα σ' αποχωριστώ και πως θα σου μακρύνω, και πως θα ζήσω δίχως σου στο χωρισμό εκείνο. Αχ, μωρέ, Ορέστη, σαν άγγελος τραγουδάς. En esta escena se narra el momento en el que Erotócritos le comunica a Aretusa las tristes noticias, tras libera mandata, de que su padre, el rey, lo ha expulsado del reino y le concede tan solo 4 días para marcharse. 4 meres monajá mudo que nanimeno. Es posiblemente la parte más famosa de la obra. ¿Volverá nuestro caballero al reino? Relampagueó el oriente, tronó el occidente cuando sus labios abrieron para despedirse y el palacio se sacudió ante el dolor que sentía cuando se cogieron las manos para despedirse. ¿Quién puede contar cómo quedó la muchacha en aquel momento y qué le pasó al muchacho? No hay lengua para expresarlo, labios para decirlo, ojos para verlo, ni oídos para escucharlo. El tiempo se les iba, el día se acercaba, uno y otro se apretaron entrañablemente las manos. Un gran prodigio ocurrió en la ventana. Las piedras y los hierros se echaron a llorar en aquel instante y caían las gotas de las piedras y del hierro, y Aretusa las encontró allí como sangre al día siguiente. Για την πηγή του τραγουδιού προτού να σας μιλήσω, αφήστε με την πρώτη αρχή κλειτά να προσκυνήσω. Θε μου το πρώτο σου πουλί το πλάσες απ' το χώμα, χυμνό καθάριο ανάσυρες από ταυνό του στόμα. Κάμε και εμένα ο λόγος μου της πρόσευχης να μοιάσει, και σαν το διάφανο νερό να τρέξει δίχως βιάση. Más tarde descubrí que un escritor cretense del siglo XX, Pandelis Prevlakis, nacido en 1909, es decir, de la generación del poeta español Miguel Hernández, compuso su propio Erotócritos, al que llamó el nuevo Erotócritos o Neos Erotócritos. Así pues, cuando me encontraba buscando nuevas versiones del Erotócritos, di con la versión musicalizada del Erotócritos de Prevlakis, que no me canso de escuchar una y otra vez. Τόσα πουλιά στον ύπνο μου που είδα να μ' ακολουθούνε, τι λόγους πρέπει μέσα μου να πω για να υποθούνε. Βάθια στις φλέβες τα νερά χειμώνα στα συνάζει, και καθαρά στου πηγαδιού τα χείλη τα ανεβάζει. Άνοιξη μεγάλο χαρί ξεσπάζει απάνω Θεέ μου, με νεφή από χρυσό σκονί στα κύματα του ανέμου. En el nuevo Erotócritos, escrito durante la época de la dictadura de los coroneles de 1977 a 1974, Aretusa emerge como el símbolo de la libertad y a Erotócritos lo vemos encarcelado en una prisión como si fuera un Prometeo encadenado. Y Erotócritos también desciende al infierno, donde contempla el sufrimiento de los condenados al modo de Dante en la Divina Comedia. Όποιος λείψα για ελευθεριά νερό δεν το δροσίζει, αυτός σαν πέτρα καίγεται που στο λιοπύρι αχνίζει. Γράφτε στα παρθενό χάρτη, γράφτε στον άσπρο τοίχο, το σηκώμο που ζώπει την πέτρα και το στίχο. Άγερα πάρε να φύσας, κάνε πως δεν με ξέρεις, τις κόρης που σκλαβώσαν το μύρο να μου φέρεις. Όπου φωτιές του σηκώμου σκλάβος της αγναντεύει, πως κάνει το λιολούλουδο όλο το φως γυρεύει. Χέρια δεμένα λαχτάρουν τον κόσμο να αγκαλιάσουν,
Κι αν δεν σε βάλουν σε κλούβι, δεν ξέρεις τα φτερά σου. Η λευτεριά ψηλά βροντά, φωτοβολά και βράζει. Τρανοπόλη, Κορφόβουνο, ποτάμι κατεβάζει. Ο Λευτεριά θεότητα, πρωτήτερια απ' την πλάση. Η Αγία Σοφιά πέφτει μικρή να σε περισκεπάσει. Πού να ανέβω για να σε βρω, το θείο σου χέρι γνέφει. Στα Άγια βουνά στους νέους καιρούς, ξαγέριδες και νέφη. Y eso es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado mucho del vídeo. Un saludo y hasta la próxima.